Listos, vamos a continuar. Por favor, apagar todos el micrófono. Listos. Los oxisoles son los suelos más evolucionados de acuerdo a la clasificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al igual que los ultisoles, se presentan preferiblemente en zonas cálidas, húmedas, y son suelos ácidos, baja capacidad de intercambio catiónico y bajo contenido de carbono orgánico, y se diferencian de los ultisoles porque sus arcillas están compuestas básicamente por óxidos de hierro y aluminio. Por esta razón, estos suelos son distintivamente rojos, color característico de la región de los llanos orientales. Bueno, digamos que en los llanos orientales se encuentra esta capacidad de suelos, pero en los llanos orientales ahorita se está constituyendo una siembra de pastos muy buena debido a las enmiendas que se están aplicando de esos suelos. Nosotros podemos transformar el suelo de un momento a otro. Don Juan. Nosotros podemos cambiar esa capacidad del suelo de un momento a otro con el tipo de enmiendas que utilicemos. ¿Listo? Y vámonos a mirar acá cómo se manejan esos suelos, dependiendo de los metros en los que encontremos. A los 3000 metros, zonas de páramo, donde existe toda esta capacidad vegetal, los frailejones, toda esta cuestión. En los 2000 metros, lo que yo les decía, para siembra de cebada, siembra de tubérculos. A los 1000 metros, que es un clima más templado, que más de 18 grados centígrados, podríamos ya encontrar la siembra de la piña, de la sandía, del maní. Y en clima cálido ya encontramos la palma, la caña, el plátano. Entonces, perdón, les dejo de compartir esta pantalla. Vamos a ver las propiedades que tiene el suelo como tal. Y esas propiedades son las que nos van a depender y nos van a decir de los tipos de suelos que ya miramos antes, cuáles son los suelos aptos para nuestro cultivo de pasto, para el alimento para el ganado. Entonces, el suelo tiene unas propiedades físicas. Esas propiedades físicas determinan la facilidad de preparación del terreno, la velocidad de infiltración del agua y la circulación del aire. Influye directamente en el desarrollo de las plantas. Las propiedades físicas pueden observarse a simple vista, olerse o reconocerse al tacto. Entonces, miramos suelos de tipo columnar, donde sus propiedades físicas quiere decir que es un suelo compacto. ¿Listo? Un suelo de tipo subangular, donde no es tan compacto como el columnar, sino que presenta unos horizontes, digamos que mezclados, al igual que el angular. La prismática, que es otra capacidad física, donde vemos un suelo que es demasiado franco-arcilloso, franco-arenoso, y que tiene divisiones de esas capas minerales, lo que va a hacer, digamos, estos suelos son como los de Ráquira y Villa de Leyva, que van a hacer que exista una permeabilidad del suelo bastante alta para que sean zonas de bastante inundación. Y la otra es la capa laminar, que ya la ubicaríamos en los últimos suelos que miramos, no me acuerdo ahorita si eran los oxisoles, que son los suelos de los llanos orientales, que son bastante arcillosos. ¿Listo?
Esa es una propiedad física del suelo que sería, esas son serían las propiedades físicas del suelo, que serían como la permeabilidad del suelo, como capacidades que nosotros tengamos observando el suelo, palpándolo el suelo así, de si esa tierra es permeable para la semillita, de si esa tierra se acumula mucho, se cierra mucho por la cantidad de minerales que pueda tener o la cantidad de componentes físicos que pueda tener ese suelo. La otra es la estructura del suelo. Y la estructura del suelo es un indicador primario de la salud del suelo. La estructura del suelo es la arquitectura del suelo, es decir, la forma en que las partículas sólidas y los espacios están ordenados. Los buenos suelos tienen una mezcla de microporos y macroporos. Los macroporos para la entrada de agua y el drenaje, y los microporos para el almacenaje de agua. Un suelo con buena estructura es fácil de cultivar y no es arrastrado fácilmente por la lluvia ni por el viento. El aire y el agua penetran bien en el suelo y las raíces de las plantas tienen un buen desarrollo. Entonces, la arquitectura del suelo nos habla netamente de la ubicación de esos horizontes del suelo, de cómo estén ubicados esos horizontes del suelo. De que si el horizonte A de materia orgánica y el horizonte O tienen una arquitectura donde existe una predominancia de ese horizonte sobre la capa intermedia, son unos suelos que nos van a ser bastante fértiles por el intercambio catiónico de los minerales y por el intercambio orgánico de los microorganismos. ¿Listos? Entonces, esa arquitectura del suelo nos va a ayudar muchísimo a diferenciar los suelos aptos o no aptos para la producción de alimento. La otra es la textura, que también la hablábamos ahorita al principio, cuando hablábamos de las propiedades físicas. Entonces, esa es una propiedad física del suelo que es la textura. Y la textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, que puede ser de mayor tamaño, el limo y la arcilla de menor tamaño. Es decir, cuando ustedes cogen la arena, ustedes se dan cuenta que las partículas de arena o los granitos de arena son más gruesos, es decir, que existen de un mayor tamaño. Pasa el limo a que es un poquito más delgadito, pero que no alcanza a compactarse tanto como la arcilla. Entonces, si ya nosotros tomamos una arcilla, son partículas de menor tamaño, pero que van a hacer que ese suelo se compacte mucho más. ¿Listo? Entonces, la textura tiene que ver con la facilidad con que puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y el aire que puede retener y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. Si nosotros tenemos unos suelos que son arcillosos y unos suelos que son francoarenosos, ¿qué suelo tiene más posibilidades de inundación? ¿El que es arcilloso o el que es francoarenoso? Francoarenoso. ¿Tiene más posibilidades de inundación? El arcilloso. No, el francoarenoso. Bueno, en realidad el que tiene más posibilidades de inundación es el arcilloso. ¿Por qué? Porque al ser las partículas más pequeñitas, ese suelo se va a compactar mucho más. ¿Listo? Entonces, ese suelo no va a permitir que el agua filtre hacia las capas más profundas de roca en el suelo, sino que el agua se quede por encima de la capa francoarcillosa, haciendo que el suelo sea altamente inundable. ¿Listos? Entonces, cuando es decir, cuando el colador es más grande, deja pasar más agua. Y si el colador es más pequeñito, pues no pasa la misma agua. ¿Listo? ¿Entendimos eso? Sí, señor. Vale. Señor. Ahora, entonces miremos acá, por ejemplo, la porosidad del suelo. Cuando tenemos el suelo arenoso, son poros más grandes, es decir,
los espacios que existen entre cada granito de arena o cada granito de tierrita que haya ahí son mucho más grandes que los poros que existen en el suelo arcilloso. Entonces, la porosidad está compuesta por los poros pequeños o espacios que quedan al agruparse las partículas que forman el suelo. Por estos espacios penetra el aire y penetra el agua. Es decir, que nosotros podemos tener en suelos que tengan más capacidad de arena, podemos tener suelos con mayor oxígeno. Y recordemos que nosotros y las plantas dependemos de compuestos nitrogenados y de oxígeno. ¿Listo? Entonces, la mayor porosidad, mejor suelo. El color de los suelos. Entonces, vamos a ver qué es otra característica física de los suelos. El color de los suelos en general tiene color oscuro y el color se aclara a medida que se profundiza. Los suelos de color oscuro generalmente son más ricos en materia orgánica. Como les hablaba ahorita, que los suelos más negritos tienen una capacidad de materia orgánica mucho mayor. Y los de color pardo, rojizos o amarillentos indican que los suelos son bien aireados y que no se encharcan. Los colores grises y manchados de verde azuloso indican que los suelos permanecen mucho tiempo encharcados. Entonces, por ejemplo, lo que mirábamos acá, de las capas gredosas que generan arcillas, generan suelos más encharcados, y los suelos negros son suelos que en general tienen un color oscuro, pero que permiten mayor permeabilidad y que tienen mucha cantidad de materia orgánica. Esa cantidad de materia orgánica es lo que nos va a ayudar a nosotros en la parte nutricional. Pero entonces tratemos de diferenciar los colores para que los colores no sean un indicativo mineral, sino que sean un indicativo de la capacidad que pueda tener ese suelo, tanto de intercambio catiónico, tanto de estructura del suelo como tal, y tanto de estructura orgánica como tal. Don Iván Fonseca. Bueno, hablemos de la permeabilidad del suelo. Entonces, la permeabilidad del suelo es la facilidad con que el agua y el aire se mueven dentro del suelo. Los suelos que se encharcan tienen una permeabilidad lenta. Y la otra es la profundidad efectiva. Es la profundidad hasta donde llegan las raíces de las plantas en busca del agua y nutrientes. Entonces, cuando hablemos de nivel freático, por ejemplo, o hablemos de la cantidad o de la permeabilidad del suelo, podríamos hablar de que los suelos que se encuentran en zonas cercanas a los ríos o cercanas a las lagunas, tenemos un nivel freático más, yo no sabría cómo decirlo ahí, si es más alto o más bajo, pero que son suelos que son más altamente inundables, ¿listo? Pero es ¿por qué? Por la profundidad efectiva que pueda tener ese suelo. Es decir, que podríamos tener a las riberas de los ríos una profundidad entre los horizontes B y A menor a la que podemos tener en zonas de alta montaña con estos tres horizontes. Si nos vamos a las zonas de alta montaña, vamos a encontrar que los horizontes de capa orgánica y de minerales podría ser mayor a los horizontes que encontramos en los suelos que están más cercanos a zonas inundables, como son las zonas cercanas a los ríos. ¿Listo? El drenaje es la rapidez con que los suelos se secan después de una lluvia. Hay dos tipos de drenaje, el externo e el interno. El drenaje externo es la rapidez con que el agua se escurre sobre la superficie, y el drenaje interno es la rapidez con que el agua se mueve dentro del suelo. ¿Listos? Ahora hablemos de las propiedades químicas. Cuando hablamos de las propiedades químicas del suelo, tendríamos que comenzar primero con el pH. El pH significa el potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno que tiene ese suelo o otros compuestos.
Y el pH influye directamente en la disponibilidad de los nutrientes y de la actividad microbiana de los suelos. Porque no todos los microorganismos pueden sobrevivir en ciertos pHs. En suelos ácidos, muy pocos nutrientes están disponibles para ser tomados por las raíces y esto afecta a la producción, dando cosechas muy bajas. Entonces, póngale cuidado. Hablamos de un pH neutro que es el pH 7, que es el pH normal del agua destilada. Y cuando hablamos de pHs ácidos, comenzamos a hablar de que son pHs menores a 7 y pHs básicos son pHs superiores a 7. Entonces, cuando existen suelos muy ácidos, aquí hago una referencia en esta imagen, habla de digamos, las acidez, la acidez de ciertos componentes. Entonces, cuando hablamos de suelos ácidos, quiere decir de pHs mucho menores, ¿listo? Y si hacemos un análisis, esas cantidades de aluminio o esas cantidades de macrominerales generan pHs más ácidos que las cantidades de materias orgánicas que existan en el suelo, las cantidades de compuestos nitrogenados que pueden generar pHs más básicos. Dependiendo del pH, nos puede funcionar también el cultivo que nosotros vayamos a generar. Iván Fonseca, por favor, apague su cámara. Ahora, la fertilidad del suelo. Lo que les hablaba de la parte mineral. La fertilidad del suelo es el contenido de nutrientes existentes en el suelo para ser aprovechado por las plantas. Un suelo fértil es el que tiene buena cantidad de nutrientes para las plantas y existen dos tipos de nutrientes. Los macronutrientes, que son los minerales mayores, y los micronutrientes, que serían los minerales menores. Entonces, hablamos de los minerales que necesita la planta, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el cobre, el boro, el hierro, el manganeso y el zinc. En realidad no me acuerdo mucho y si hay alguien que me corrija, me encantaría muchísimo, pero creo que estos son los minerales mayores, serían el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, y los menores estaría el cobre, el boro, el hierro, el manganeso y el zinc dentro de los minerales menores. ¿Listo? Esta cantidad de minerales nos va a dar la capacidad de nutrientes que tenga la planta. Esos minerales los encontramos en el horizonte B del suelo y esos minerales son los que va a absorber el animal cuando consuma las hojitas de la planta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los minerales están aquí en este intercambio catiónico, van a la raíz y de la raíz actúan directamente a la planta. Como un paréntesis ahí, ustedes saben por qué decimos que cuando el pasto tiene rocío y cuando es un pasto muy joven, muy pequeñito, más, o cuando son leguminosas, generan timpanismos en los animales. ¿Alguien sabe por qué pasa por qué es eso? Alta cantidad de nitrógeno. ¿Pero debido a qué? Sí, es alta cantidad Sé de que es nitrógeno. alta cantidad de nitrógeno, pero no sé el ocaso, no sé por qué. Bueno, entonces póngale cuidado. El nitrógeno se encuentra en la materia orgánica, ¿listo? El nitrógeno se encuentra en el suelo y es una degradación de la materia orgánica, que de eso les quería hablar ahorita hace rato. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos microorganismos que generan compuestos de proteínas, esas proteínas de esos microorganismos que van muriendo, tienen un ciclo pequeñito de vida que más o menos son de 28. Hablemos de las hormigas, hablemos de, de los cucarroncitos, de los marranitos y las lombrices. Todas estas materias de descomposición de esos animalitos genera cierto grado de materia orgánica.
pero todas esas materias son compuestos nitrogenados, es decir, base de nitrógeno. Esa base de nitrógeno se encuentra en el suelo. Cuando la planta es muy pequeñita, por acción del, pues por acción nutricional normal, esa cantidad de compuestos se van a ir a las hojitas y a las raíces de la planta. Hay plantas que nosotros decimos que son manejo de proteínas, que son netamente fijadoras de nitrógeno, como son los tréboles y las leguminosas. ¿Listo? Las leguminosas, o sea, el trébol es una leguminosa. Entonces, esos pastos que son muy corticos, uno, y que son, y las otras, las leguminosas, son plantas fijadoras de nitrógeno. El nitrógeno va a ir a la raíz, a las hojitas de las plantas, cuando está muy pequeñito y cuando ha habido rocío, esa fijación de nitrógeno está ahí por la alta capacidad que tiene en la noche de fijar el nitrógeno la planta. Si nosotros esperamos que el solecito dé un poquito más y sacamos los animales, después por ahí de las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, por acción del sol y por acción de una cuestión que se llama fotosíntesis, esta planta va a liberar ese nitrógeno y ya no va a estar fijo dentro de la planta. Lo que va a hacer que la cantidad de nitrógeno que absorba el animal sea mucho menor a que si la absorbiera en horas tempranas. Y lógicamente, por la cantidad de tamaño de la planta, si el pasto es más pequeñito va a tener mucha más fijación de nitrógeno que si el pasto fuera más largo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el rumen de los animales? Los animales, las vaquitas de nosotros son dependientes de las bacterias que existen en el rumen. Y esas bacterias lo que hacen es desdoblar la lignina de estas plantas y transformarla en compuestos nitrogenados que se van a aprovechar por parte de las bacterias ruminales para que exista más proliferación de bacterias ruminales y esas bacterias ruminales pasen después a la parte duodenal para hacer absorción de nutrientes y así pueda adquirir el animal los nutrientes que necesita. Entonces, al ser esas bacterias dependientes de nitrógeno, en el rumen descomponen toda esta cantidad de nitrógeno, pero el animal no es capaz de metabolizarlo. ¿Listo? Eso es lo que llamamos a veces nitrógeno sobrepasante. Entonces, al no ser capaz de metabolizarlo, lo que hace el animal es que se genera metano dentro del rumen, se inflaman los animales y se generan los famosos timpanismos gaseosos. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con estas cuestiones de los compuestos nitrogenados. Ahora, los macronutrientes. Bueno, entonces nos dice acá que los principales macronutrientes son el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio. Que hay unos macronutrientes secundarios que son el calcio, el magnesio y el azufre. Acuérdense que el azufre es un mineral altamente, ¿cómo lo llamaríamos? Que sirve tiene capacidades de matar microorganismos, ¿listo? Entonces, el azufre, ¿cómo? Dije yo que de purgar. Sí, es que el azufre se utiliza muchísimo en compuestos de sales minerales para poder purgar al ganado. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos una sal mineral, nosotros podemos incorporar azufre a las sales minerales y eso hace que podamos desparasitar el ganado también al mismo tiempo. Cuando tenemos problemas de ácaros, funciona muy bien el azufre como en crema, el polvo de azufre, lo coge uno y lo echa en una cremita ahí en las zonas que tengan alopecia los animales y eso funciona muy bien. Entonces, dice que los macronutrientes deben estar presentes en el suelo en mayores cantidades para ser aprovechados por los cultivos y su presencia es indispensable para el crecimiento y fructificación de las plantas. Entonces, pues las plantas dependen de esos macronutrientes que estén en el suelo y lógicamente también nuestros animales. Y los otros micronutrientes que son a ver, ¿quién
Bueno, pero es que aquí está el soplete, porque les iba a decir que quién me decía. El zinc, el cobre, el boro, el molibdeno, el cobalto, el hierro, el manganeso, el cloro. Son los micronutrientes que son requeridos por las plantas en menores cantidades que los macronutrientes, pero que igual que los macronutrientes serían indispensables, pues la deficiencia ocasiona en la mayoría de los casos desórdenes fisiológicos en las plantas. ¿Listo? Y lo otro que miraríamos acá, para finalizar, sería la materia orgánica, que viene de la descomposición de los residuos de plantas y animales en el suelo. La materia orgánica influye pues en la fertilidad del suelo y sobre sus características físicas y químicas, aportando pues compuestos nitrogenados y el intercambio que ya hablábamos de nitrógeno en las plantas. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a comenzar a hacer algo así como una mesa redonda aquí. Ana Crisilda, Cecilia, Gloria, Iván, Don Juan, Luz Mary Fernández, María Gladys Pongutá, Marta Milena Pongutá, Don Reyes Castro está por ahí, Doña Rosa Argüello y Don Diego Fernando. Bueno, Sí, buenas tardes, profe. ¿cómo me le va, Don Reyes? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros? Si quieren pueden encender sus cámaras y hablamos así cuando levanten la mano o cuando lo podamos permitir. Entonces, los macrominerales, digo, la importancia de las características del suelo nos ayuda a que nosotros podamos ver si estos suelos son fértiles, si estos suelos son aptos para el ganado, si estos suelos, qué cantidad de micronutrientes tienen. Y entonces cuando hablamos de los suelos para nuestra ganadería, nosotros pensamos en el pasto como un cultivo. Cuando pensamos en ese pasto como un cultivo, tenemos que decir que ese pasto tiene que entregar alguna cantidad de minerales tanto al pasto, pero también tiene que entregar una cantidad de minerales y de suplementos nutricionales a los animales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de suelos podría ser el suelo de Monguí? O sea, ¿cómo miraríamos los horizontes en el suelo de Monguí? ¿Es más alto la cantidad de materia orgánica? ¿Es más alta la cantidad de minerales? ¿Es más alta la cantidad de areniscas? Son suelos que podrían provenir de regiones volcánicas. ¿Cómo miraríamos los suelos en Monguí? Ustedes que han visto más el suelo de Monguí que yo. Naiden, dijo mi abuela. Profe, pero eso va de acuerdo a la región, a la vereda, por decir. Porque si vamos a mirar, por ejemplo, terrenos cerquita de Reginaldo, o bueno, allá para el lado donde están las receberas, pues allá va a haber más roca. Y en cambio, si miramos San Isidro o miramos arriba el Vallado, pues eso tiene bastante capa vegetal. Listo, perfecto. Quiere decir que tenemos unas diferentes orientaciones de suelos en nuestro Monguí, bello y querido del alma. Y entonces, en vista de eso, bueno, por ahí dice doña, aquí en el chat nos comenta doña Cecilia Ojea que tienen más materia orgánica, chévere. Bueno, entonces, ¿cuáles serían, hablando así que decimos que para el lado de Reginaldo es que dicen que están las receberas? Más o menos, más o. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿dónde, en qué ubicación de Monguí son los suelos más aptos para la ganadería, para la siembra del pasto? No lo hablemos para ganadería, sino para la siembra del pasto, para nuestro cultivo de pasto. Uy, Alto Viejo, Vallado, San Isidro, Pericos, uy, bastante, hay bastante. Abajo para el lado de Portón Blanco. O sea que podríamos decir que nuestro municipio es un municipio ganadero.
No tanto ganadero, pero sí ver los sectores donde se ve el mejor pasto, ¿no? Pues lo Tiene digo en una general altura. nosotros. Listo. ¿Y a qué se Nosotros debe que... manejamos lo, digamos, los lirios, que es un sector que es húmedo, pues yo creería que ahí podríamos. A mí me parece que nace buen pasto, pues para vacas. No sé si alguien que me... Vale. ¿Y entonces de qué dependería eso, don Iván? ¿De la cantidad de materia orgánica o de la cantidad de minerales que tenga el suelo? ¿O de las dos? Complemento. De las dos, de los dos complementos. De las dos, ¿no? ¿Por qué? De las dos, ¿no? Sí, sí, porque Monguí tiene casi el 50% es ganadero. Chévere. Bueno, ahora, ahora entonces Pero una nosotros... pregunta, Sí, dime. perdón, profe. Sí, o sea, lo que dice Don Reyes es verdad, sí, y es ganadero, pero hay que ver, digamos, personas utilizan, bueno, ganadería para leche, otros para ceba, sí, porque los pastos no todos son iguales, ¿cierto? Sí, efectivamente. Entonces, digamos que, bueno, mañana ustedes dicen que no quieren clase, ¿no? Entonces yo mañana les haría un video más bien y se lo enviaría y después el lunes hablaríamos en clase sobre cuáles son los pastos dependiendo de cada suelo, los pastos aptos para cada suelo y los pastos aptos dependiendo de la ganadería que tengamos. ¿Listo? Porque no es lo mismo. Cuando nosotros necesitamos leche, por lo general necesitamos alta cantidad de proteína y necesitamos alta cantidad de leguminosas, que eso nos lo dan los tréboles. ¿Listo? Y cuando nosotros necesitamos carne, necesitamos más generar energía y carbohidratos, que eso nos los van a dar los forrajes, los raigrases, eso tiene otro nombre que se me escapa ahorita. Profe, profe, lo que pasa es que aquí en Monguí no tenemos el forraje para leche, o sea, no tenemos esto natural, ¿no? No tenemos alfalfa, no tenemos todo eso para la siembra. ¿Ya? Pero mira Eso aquí, es Cuyo. lo que pasa aquí en Monguí. No, pero o Precisamente, sea, forrajes de, de alta producción de leche. bueno, ¿No? pero Aquí pónganle no hay un cuidado. cultivo de alfalfa, no hay un cultivo. Señor. Precisamente eso es lo que queremos nosotros. Tratar de sacar una calicata, una prueba de suelo donde nosotros miremos y hagamos el experimento de cómo nos iría sembrando alfalfa o cómo nos iría sembrando diferentes tipos de pasto en la capacidad nutricional de nuestros animales. Eso es lo que nosotros necesitamos ahorita analizar como tal. Por eso vamos a hacer la práctica el viernes, tanto de suelos como de pastos. ¿Listo? Bueno, profe, Bueno, una pregunta, profe. Por decir algo, traer unos pastos, ¿quién o dónde nos podría informar qué nutrientes nos haría falta para el ganado? bueno, pónganle cuidado. Podemos en el laboratorio del SENA podemos sacar un bromatológico, que es tomar una muestra de pasto y llevarla para el laboratorio de nutrición y nos diga qué cantidad de nutrientes tiene en ese pasto. Pero al lado de eso tendríamos que sacar una prueba de suelo y esa prueba de suelo la tendríamos que llevar para el laboratorio de suelos de la UPTC en Tunja, donde nos van a decir la cantidad de nutrientes que tenga el suelo. Analizamos las dos muestras y sabemos qué cantidad de enmiendas tenemos que generar en ese pasto y qué cantidad de nutrientes le tenemos que adicionar al suelo. ¿Listo? Pero entonces pónganle cuidado. Los animales no pueden fijar los minerales del pasto en las cantidades que ellos metabolizan. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario que cuando existen deficiencias de minerales en los pastos, nosotros tengamos que ponerle las vitaminas y los minerales por vía parenteral a los animales y adicionársela en la dieta. Por eso es que nosotros cuando estamos manejando ganadería manejamos sales nutricionales, manejamos la vitaminización por ahí cada 6 meses
y manejamos adiciones minerales. Por ejemplo, hablemos que las vacas tienen deficiencias, digo, que las vacas no están entrando en celo como tiene que ser y que no tenemos todos los partos para la época que es. ¿Qué tenemos ahí? Deficiencias de fósforo. Las deficiencias de fósforo pueden existir en el suelo, pero nosotros no nos imaginamos que existan en el suelo y lógicamente pues en el pasto. Y entonces le echamos la culpa a es que nosotros no vitaminamos siempre. Sí, sí puede ser la culpa esa, pero entonces nosotros podríamos manejar las enmiendas de fósforo en el suelo, nutrir nuestro suelo, nuestros pastos con mayor fósforo para generar más cantidad de fijación de eso en los animales, para no gastar tanta plata poniendo fósforo vía parenteral o adicionando el fósforo a la dieta, ¿listo? Entonces, es decir, que si nosotros tenemos deficiencias de minerales en los pastos, vamos a gastar más plata dándole sales mineralizadas con más altos porcentajes de fósforo que si en otros lugares que tuviéramos unas buenas cantidades de fósforo en el suelo y en el pasto. ¿Listo? Pero, don Reyes, ¿quién nos dice eso? Los exámenes bromatológicos y los exámenes del suelo. Sacamos una muestra de suelo y sacamos una muestra de pasto, la llevamos al laboratorio y en el laboratorio nos dice la cantidad de minerales y todo lo que tenga ahí. Si quieren, hacemos el ejercicio e intentamos sacar unas muestras para enviarles. Exacto, profe, porque es que, mire, vea, por decir algo, los pastos de Hato Viejo no son iguales a los del Puerto Blanco. Ya los nutrientes son distintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para el ganado hay que darle una sal o hay que darle un nutriente distinto. Exactamente, Entonces, que a la supla hora las que necesidades que tienen. exacto. ¿Qué pasa? Los pastos no dan todos los nutrientes que necesita el ganado. A veces hay pastos que dan más fósforo, menos fósforo, depende el sitio donde sea el pastoreo. Sí, señor. Sí, todo eso depende. Lo que pasa es que a veces uno no hace Entonces, ese análisis. profe, entonces por eso yo le digo, hacer un análisis, por decir algo, los que tengan pastoreos en Hato Viejo, traer uno de Hato Viejo, traer uno de Pericos, traer uno de todas las regiones. Yo creo que el pasto más, el que necesita más nutrientes debe ser para el lado de la Chácara, para el lado del Alto de la Cruz, allá por esos lados. Ya, los otros tienen más nutrientes. De pronto el de Hato Viejo son unos pastos mejores que los de Pericos o que los de Barro Negro. Ya, entonces haciendo una prueba, nosotros sabemos qué nutrientes necesitamos para nuestro pueblo. Sí, señor. Podemos sacar las pruebas. Podemos manejar eso ahorita cuando vayamos a hacer práctica. ¿Listo? Eso lo podemos hacer. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Compañeros, enciendan sus cámaras para tomar la fotico. Vale. Listo, profe, muchas sonrisas. Listo, listo. Entonces, muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo mañana les hago un video, se lo envío a través del chat y nos vemos en clase el día lunes. ¿Listo? Gracias, profe. Estuvo bueno. El día lunes les voy a pasar la guía de trabajo donde dice los trabajos que tienen que hacer para esta competencia y cuadramos para las clases de miércoles, jueves y viernes arriba en Mongi. ¿Listo? Listo, profesor. Cualquier otra pregunta por Que el tenga chat una me la feliz hacen tarde. cuando quieran. Bueno, Dios los Profe, los bendiga. Muchas gracias. estamos ausentes. ¿Cómo hacemos para las... Los que están ausentes nosotros la grabamos y se la enviamos. Tranquilo, Iván. Listo, profe, qué pena con su merced. Tranquilo. Dios los bendiga. Hasta una próxima.